si x se encuentra cerca del 0, ¿no? Es decir, podríamos decir si menos 1 es menor que x es menor que 1, más o menos. Para valores entre menos 1 y 1. Para valores de x aquí en este intervalo, desde 0, para valores de x aquí en este intervalo, esa fórmula es válida. Entonces, si yo quiero calcular el valor de e a la 0,3, puedo utilizar esa fórmula. Ahora, si me dijera, por ejemplo, para e elevado a la 1,3, ¿me sirve esa fórmula? No, ahí sí no me sirve esa fórmula porque se sale de ese intervalo. Entonces, la fórmula solamente se puede aplicar siempre que esta x, este valor, esté cercano a 0. Bien, muy importante tener eso en cuenta porque a veces no te piden encuentre un valor aproximado y no te dice, no te dan más nada, ¿no? Entonces tú tienes que saber elegir el punto alrededor del cual necesitas la fórmula para poder usar ese valor y calcular el valor aproximado. Bien, ajá. Bueno, pero entonces es muy sencillo, agarramos, colocamos ahí e a la 0,3 es aproximadamente igual a 1 más 0,3 más 1 sobre 2 factorial por 0,3 al cuadrado más 1 sobre 3 factorial por 0,3 al cubo más 1 sobre 4 factorial por 0,3 elevado a la 4. Bueno, nos apoyamos en una calculadora para tener un valor aquí más o menos aproximado de esto. Tenemos igual te digo, ¿cuánto? 1,349. 1,340. Dame más decimales, por lo menos 3 más. 8, 3 y 7. 8, 3 y 7. Perfecto. Es decir, encontramos un valor aproximado, encontramos que 0,3 es aproximadamente igual a 1,349,837. Bien, perfecto. Bien, entonces, de esa manera buscamos un valor aproximado. Teniendo el polinomio de Taylor, bueno, McLaurin en este caso, hallar el valor aproximado es simplemente calcular eso allí en el polinomio. No requiere de más. Vamos a suponer que me piden la cota superior que se comete en el error, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Suponer que nos piden encuentre la cota superior del error que se comete en la aproximación. Es otra pregunta. Fíjense, polinomio de Taylor, usar el polinomio, McLaurin, usar el polinomio para hallar un valor aproximado y después encontrar una cota superior, ¿no?, del error. Bueno, para calcular una cota superior del error hay que calcular el error, ¿no?, por supuesto. Y entonces el error sería el error en la cuarta derivada, ¿verdad? Sí, porque es el error en la cuarta derivada para el polinomio de grado 4. En el punto x se define como, en este caso 0,3, ¿no? Bueno, pero vamos a ver cómo se define. Se define como la quinta derivada, ¿verdad? Evaluada en un valor de c sobre 5 factorial por x menos 0 elevado a la 5, ¿cierto? ¿Bien? Bueno, sabemos que esto es en valor absoluto. Bueno, lo podemos ubicar en valor absoluto. El error en la cuarta derivada
o para el polinomio de grado 4, para el valor de 0,3 que estamos calculando, es igual a 1, ¿sí? Bueno, 1 no, sería e a la c, ¿por qué no? Porque no es 0, ¿no? ¿Verdad? Sí, la cuarta derivada es e a la c, entonces me quedaría e a la c sobre 5 factorial por 0,3 elevado a la 5. Y esto en valor absoluto. ¿Está claro, no? ¿Por qué a la c, no? ¿Bien? Es la quinta derivada y bueno, la función es e a la e. Toda la derivada vale eso. Bien, como les estaba explicando, esto se pone en valor absoluto para evitar, para no tener problemas con los signos negativos. Bien, eso es todo. Evidentemente todo eso es positivo, ¿verdad? Entonces no le hace falta el valor absoluto. Entonces yo puedo decir que el valor absoluto de el error que se comete en la cuarta derivada o en el polinomio de grado 4 para hallar un valor aproximado de 0,3, bueno, de e a la 0,3 es igual a e a la c. Bueno, más voy a dejarlo así. Es igual a e a la c por 0,3 elevado a la 5 sobre 5 factorial. Bien, ese es el error. Cuando se quiere encontrar una cota para el error, lo primero que hay que hacer es calcular el error. ¿Bien? Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Ok, el valor de 0,3, ¿en dónde se encuentra? Bien, 0,3, aquí en el intervalo. Se encuentra a la derecha de 0 o a la izquierda de 0. A la derecha de 0, es decir, estamos hablando de que 0,3 está ahí. ¿Hay alguna duda de eso? ¿No? Bueno, entonces si no hay duda de eso, entonces no hay duda en afirmar que esto es C, que C, ese valor C que estamos utilizando, tiene que ser un número que está entre 0 y 0,3. Aquí debe estar 0. Este debe estar entre 0 y 0,3. ¿Bien? Ahora, si fuera menos 0, por ejemplo, menos 0,2, estaría aquí, entonces C, ¿dónde estaría? Entre menos 0,2 y 0. Pero eso es importante saber en dónde está, para saber dónde va a estar C. Entonces ponemos 0 menor que C, menor que 0,3. Bueno, porque es el de McLaurin. Claro, sí. El polinomio de McLaurin, chavo. Cuando el polinomio de McLaurin, X sub 0 es 0. Siempre. Ahora, si digo Taylor, tengo que darte un valor de X sub 0. Ajá. Ok, ya tenemos. No hay dudas con esto. ¿Dónde sale esto? ¿Está claro? Perfecto. Ahora miren ustedes el error. ¿Verdad que aquí dice E a la C? Entonces aquí le falta E a la C. ¿Verdad? Entonces yo puedo aplicar la base E a toda la expresión. Entonces esto me queda E a la 0 menor que E a la C menor que E a la 0,3. Fíjense ustedes que estoy aplicando la base E y estoy manteniendo la cadena de desigualdades. No volteo la desigualdad. ¿Por qué? ¿Por qué no volteo la desigualdad? No, por eso. No, esa no es la razón. ¿Cuál es la razón por la que estoy seguro que puedo conservar la desigualdad? Una vez usted nos explicó en la 10 que cuando nosotros resolvíamos las ecuaciones no pasásemos los términos como locos porque no sabíamos ¿Qué el signo? signo. ¿Qué signo? Exacto, por eso. Solo a Pepa Dios lo único que quería decir es que usted está seguro de que ahí no cambia el signo de Eso estoy seguro, pero lo que yo quiero saber es si ustedes podrían decirme por qué yo estoy seguro que la desigualdad en esa situación no se voltee. Porque puede ser que se voltee, ¿ves? Entonces quiero saber si ustedes pueden decirme eso. Bien, porque yo puedo hacer eso y la desigualdad no se voltea. ¿Cuál es la razón? No. Porque todas las imágenes de eso es positivo. No. Yo puedo utilizar la función un medio a la n.
hubiese resuelto ese problema con f de x igual, un medio elevado a la x, y ahí me hubiese tocado voltear la desigualdad. ¿Ves? No tiene nada que ver con que sea positivo, negativo, valor absoluto, no. ¿Qué tiene que ver? Porque 0 sigue siendo menor que 6. No, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con eso. No, nada que ver con eso. ¿Por qué yo puedo hacer eso y no voltear la desigualdad? Por la gráfica de la función, ¿Qué tiene la gráfica de la función? que siempre es positivo. No, porque un medio a la x siempre es positivo. Y fíjate que si utilizo un medio a la x, sí me toca voltear la desigualdad. No, profe, pero la base es, siempre sabemos que es más grande que 1, o sea, Bueno, por eso. Y la base un medio sabemos que es menor que 1. o sea, cuando nosotros veíamos la forma de la función, siempre veíamos cómo era la base. Si era más pequeñito que 1, Entre 0 y 1. ella va a tener una forma descendente, pues. ¿Cómo? La pendiente es No, no hay pendiente, cuidado. Si es una recta, sí. o sea, es así, pues. Que no siempre ¿Cuál es sabe. el nombre de eso? Ah, ajá, ya, bueno, por ahí vamos, Pero ¿qué me estás diciendo de la base, no sé qué? Bueno, o sea, porque me está tomando usted como si estamos seguros de que es G, y ella o sea, tiene un valor. Ajá, exacto, pero un medio también tiene un valor, es 0,5. Ajá, o sea, pero... ¿Por qué con un medio sí me toca voltear la desigualdad y por qué con un con la base E no es necesario voltear la desigualdad? Si hubiese resuelto el problema con 3 a la X, con la base 3, tampoco es necesario voltear la desigualdad. Porque no es una fracción. No tiene que ser una fracción. Porque es mayor que 1. Porque es mayor que 1. ¿Qué significa que sea mayor que 1? ¿Quién es creciente? La función. No, ¿quién es creciente? ¿A quién le estamos dando la cualidad de ser creciente? ¿A qué tipo de función? La Yo exponencial. estoy hablando aquí de muchas funciones y necesito saber si ustedes saben de qué me están hablando. De la función exponencial. Una función exponencial, si es menor que 1 va a decrecer y si es mayor que 1 crece. Eso sí es. Eso sí es. Si es una función exponencial, cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Pero cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Ves? Voy a agarrar una función así creciente. Siempre está creciendo. Bueno, no me sirve porque aquí decrece. Pues ahí se va. Vamos a dibujarla otra vez. Vamos a dibujarla como una recta. Esta es una función que es creciente, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Si yo agarro este valor de A aquí y este valor de B aquí, tiene su imagen aquí y tiene su imagen aquí, ¿verdad? Este es f de A, esta es f de B, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la relación con respecto a la desigualdad entre A y B? Que B siempre va a ser mayor que A. O A menor que B. ¿Y cuál es la relación aquí? Que FA siempre va a ser menor que FB. F de A siempre es menor que F de B. Se volteó la desigualdad. Y lo que hice fue una composición, ¿verdad que sí? Apliqué la función F a ambos lados. Y la desigualdad sigue siendo menor. ¿Por qué se conserva? Por la función creciente. Porque la función es creciente.
Ahora decreciente. Coloco aquí A. No, van a decir, profe, porque lo puse en el negativo. Ustedes inventan cada mariquera. ¿Verdad? Son muy buenos para inventarse huevos. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner aquí el A y aquí el B. Aquí está F de A y aquí está F de B. ¿Cómo es A con respecto a B? Menor. A es menor que B. ¿Y cómo es F de A con respecto a F de B? F de A es mayor que F de B. Si compongo aquí, ¿se voltea la desigualdad? Sí. ¿Por qué? Porque es decreciente. Porque la función es exacto. Entonces aquí no volteo la desigualdad porque la función es creciente. Por eso la desigualdad se conserva. ¿Ves? Y si fuese monótona, así que cambia. No, bueno, sería la constante solamente. Y no tendríamos un problema, porque no tendría variable. Entonces no, valor aproximado no tiene sentido. Nada de eso. Bien, ajá. Entonces después que tengo esto, fíjense ustedes, me falta 0,3, ¿verdad que sí? ¿Verdad que me falta 0,3 elevado a la 5? Multiplico todo por E a la 0, que es 1, ¿no? 1 por 0,3 elevado a la 5 menor que E a la C por 0,3 elevado a la 5 menor que E a la 0,3 por 0,3 elevado a la 5. ¿Viste? Le hacía falta esto, ¿verdad? Se lo puse. Bien. ¿Y ahora qué le hace falta? ¿Qué? El 5 factorial. Entonces puedo dividir todo por 5 factorial, o lo mismo que decir, multiplico por 1 sobre 5 factorial. Bien, entonces esto me queda 1, aquí lo vuelvo a poner, eso es pausa. 0,3 elevado a la 5 entre 5 factorial es menor que E a la C por 0,3 elevado a la 5 sobre 5 factorial y es menor que E elevado a la 0,3 por 0,3 elevado a la 5 sobre 5 factorial. ¿Ven? ¿Qué tengo aquí? El error. ¿Se dan cuenta que aquí está el error? Entonces esto significa que el error, el valor absoluto del error en el cuadro, en el punto 0,03 es menor que este número. Es menor que E a la 0,3 por 0,3 elevado a la 5 sobre 5 factorial. Ahora usamos una calculadora y calculamos esto. Me da 2.73, 34, 34, 64. 64, No, 73, 73, 74. 64. Ajá, hasta aquí está bien. Por 10 elevado a la qué? A la menos 5. A la menos 5. Por 10 elevado a la menos 5. ¿Ah? Era 2.733464. Ajá. Así lo tengo yo. 7, 3, 3, 4. Sí, 34. Ajá. 3464. Ah, bueno, no importa, así está bien. Para el error no es necesario tanto. Con 3 dígitos está bien. Ajá. Tengan atención a esto, porque esto lo voy a decir una sola vez. No lo voy a decir más. Una sola vez. Ya lo dije en la clase pasada, pero por si acaso ahorita otra vez lo voy a decir. Este número debe ser Menor que menor que
0,5. Así es. Debe ser menor que 0,5. Y para que sea menor que 0,5 debería correr la coma una posición hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, que debo dividir por 10, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Entonces yo voy a dividir este número, lo voy a dividir por 10. 2,7334 lo divido entre 10 para correrlo una posición hacia la izquierda. Pero para que no se me altere, lo multiplico por 10, ¿verdad? Cuando lo divido entre 10, esto me queda menor que, bueno, igual. Porque este es igual a 0,27334 por 10 elevado a la menos 4. Por 10 elevado a la menos 4. Ahora sí es menor que 5, ¿verdad? Entonces esto es menor que 0,5 por 10 elevado a la menos 4. Esto significa entonces que la cota del error, la cota superior del error es menor que 0,5 por 10 elevado a la menos 4. Eso es todo. ¿Qué está diciendo esta cota superior del error? ¿Qué está diciendo eso? Que tiene 4 decimales exactos. Exacto, ¿verdad? Podría ser uno menos, ¿no? Ok, pero menos de ahí no. O podría ser uno más. Pues eso es más o menos, algo así. ¿Ve? Entonces aquí, ¿ve? 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a usar una calculadora y calculen E a la 0,3. $1,34. E a la 0,3 en la calculadora es 1,34, 98. 98, 58. 58. ¿Viste? Eso. Esa es la cuota del error. Uno busca la cuota superior del error es para saber con cuántos decimales exactos estoy trabajando. ¿Bien? Porque si yo baso mi trabajo, si mi investigación, yo la baso con un error menor que 10 a la menos 4, si todo mi trabajo yo lo formulo con un error menor que 10 a la menos 4, estoy seguro que todos esos decimales o todas esas aproximaciones están dentro de la aproximación válida. Porque voy a tener decimales exactamente iguales. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado porque esto no es tan simple. Bien, ya esto no es tan simple. Si yo agarro una aproximación, por muy buena que sea, y la sumo con otra cantidad que también sea una aproximación muy buena, la suma de esas dos aproximaciones me da otra aproximación. Y esa aproximación va a generar otro error. Entonces, las operaciones matemáticas propagan el error. Las multiplicaciones, las sumas, las divisiones propagan el error. O sea, no lo aportan, no lo propagan. Bien, por eso es que ustedes estudian análisis numérico. En análisis numérico ustedes van a encontrar herramientas para evitar la propagación del error. Cuando hacen un modelo numérico, ustedes se basan en las teorías del análisis numérico para estar seguros que pueden hacer las operaciones de cierta manera, de una manera muy especial, que están seguros que al hacerlo de esa forma, la propagación del error no les va a generar un resultado ficticio al final. Va a estar dentro de lo esperado. Bueno, muchachos, esto es Taylor, McLaurin, esta era la clase que me faltaba por aquí. Bien, lo demás son problemas, muchachos. Problemas, resolver problemas. Bien, por ejemplo,
se encuentra ¿cuál es el dominio de esta función entre 1 y 1? Por ejemplo, encuentra el pero puede ser, no lo he pensado aún, pero podría ser interesante. Por ejemplo, encuentra el polinomio de Taylor, no, sería McLaurin. Hay unos le ponen A, otros no. McLaurin. Encuentra el polinomio de McLaurin de la función de grado, va a poner grado, de grado 4 para la función, por ejemplo, f de x igual a x por el arco seno de x. Interesante este problema, muy interesante. ¿Bien? A veces uno le coloca de grado 4 o al menos uno dice encuentra el polinomio de McLaurin de grado, no, vamos a ponerlo así. Polinomio de McLaurin de 4, con 4 términos. O con 5, no sé, con 4 de tantas derivadas. Con 5 a lo mejor se pone más bien. Encuentra el polinomio de McLaurin para la función McLaurin con 5 términos. Es decir, el polinomio debe tener 5 términos. No dice hasta dónde van a calcular las derivadas. Porque si la primera derivada se anula, no cuenta. Si la segunda derivada se anula, no cuenta. Si la tercera derivada se anula, no cuenta. Entonces puede ser que se anule la primera derivada, pero la segunda derivada no. Entonces ya va la primera. Hasta que aparezcan 5 términos. ¿Bien? Entonces, capaz que la segunda derivada si queda viva, la tercera charco se muere también, da 0, la cuarta derivada queda viva, entonces ya van ¿cuántos términos? 2 términos en la cuarta derivada. Y así, ¿no? Para que practiquen derivadas, muchachos. Se den cuenta, porque se den cuenta cómo se derivan esas expresiones. Bien, a ver si en el examen el problema de gráficas de funciones lo hacen. A ver si lo pueden dibujar. Bien, justamente. Entonces, ese es un problema largo, muchachos, les va a tomar un buen rato hacerlo. Pero repito, la intención allí es practicar las derivadas. Que se entretengan un buen rato ahí calculando esas derivadas. Bien, entonces, con esto terminamos la parte del teorema, muchachos. Viene ahora el siguiente tema, es gráficas de funciones. Entonces vamos a explicar algunos conceptos que nos va a permitir graficar funciones. Bien. Primero vamos a hablar de los extremos de una función. Extremos de una función. ¿Qué? Extremos de una función. Extremos de una función. Primero vamos a diferenciar eso de los extremos, porque mucha gente confunde, cuando uno habla de extremos, lo confunde con otro tipo de extremos. Bien, entonces es mejor dejarlo bien claro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué extremos estamos mencionando? Fíjense, extremos de una función. Ustedes saben que sobre el eje X se encuentra la variable X, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando uno dice que la variable X se encuentra en el intervalo 0, 1, ¿qué es el 0 y qué es el 1?
¿Cómo se llaman el 0 y el 1? Los extremos del intervalo. Ah, extremos del intervalo, intervalo. Póngale, quítale el acento a la extremos del intervalo. ¿Bien? O sea, cuando uno dice X está en el intervalo de 0 a 1, entonces 0 y 1 son los extremos del intervalo. ¿Es lo mismo que los extremos de una función? No. Eso no es en nada eso, no son extremos de una función. Los extremos de una función son los extremos que obtiene la variable y. La variable dependiente. En los extremos de una función se refiere a los extremos o a los extremos del intervalo en donde está definida la variable y. Esos son los extremos de una función. ¿Ven? Donde está definida la variable x se llaman extremos del intervalo. ¿Ven? Entonces, cuando yo le digo extremos, cuando yo le digo vamos a estudiar los extremos de una función, vamos a estudiar los extremos del intervalo en donde está definida la variable y. ¿Bien? Pregunto, si la función, por ejemplo, no voy a hablar, iba a decir algo, pero ustedes todavía no. Pregunto, así, nada más para saber. La función 1 sobre x. ¿Bien? La tienen en mente, ¿verdad? 1 sobre x. La función 1 sobre x. ¿Tiene extremos? ¿Cuál es el rango de la función 1 sobre x? Todos los reales. ¿Cómo? Exacto, pero en forma de intervalo, ¿cómo sería? Unido desde 0 hasta más infinito. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿la función 1 sobre x tiene extremos? No, ¿verdad? Evidentemente. ¿Y la función seno de x tiene extremos? ¿Sí? ¿Cuáles son los extremos? Menos 1 y 1. ¿Viste? La función seno de x tiene extremos. Los extremos son menos 1 y 1. ¿Bien? Y la arcotangente tiene extremos. Sí. ¿Bien? ¿Cuál es el rango de la arcotangente? Todos los reales. No. Largo tangente. ¿Cómo? De menos pi medio a pi medio, exactamente. Pero ¿cómo son esos? ¿De qué manera están definidos esos extremos del intervalo del eje Y? ¿Como intervalos abiertos o cerrados? Abierto. Abiertos. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Ahora volvemos otra vez a la función seno. La función seno tiene extremos, menos 1 y 1. ¿Cuál es el rango de la función seno? Menos 1 y... ¿Verdad que el intervalo que va de menos 1 a 1? ¿Y cómo son los extremos de ese intervalo que definen al eje Y? ¿Son qué? ¿Abiertos o cerrados? Cerrado. ¿Ves? ¿Ves la diferencia que hay entre los extremos de la función seno de x y los extremos de la función arcotangente? ¿Ves la diferencia? ¿Ves? En la arcotangente ese intervalo tiene extremos abiertos, mientras que en el seno ese intervalo tiene extremos cerrados. Bueno, si esos extremos tienen intervalos abiertos, no se pueden considerar extremos. ¿Está claro? Solamente se pueden considerar extremos cuando son los extremos de un intervalo cerrado. Es decir, que tiene sentido decir que 1 y menos 1 son los extremos de la función seno de x. También es válido decir que el 1 y el menos 1 son los extremos de la función coseno de x. Pero es válido decir que la arcotangente tiene como extremos menos pi medio y pi medio. No se puede decir eso. ¿Bien? No se puede decir eso porque ese intervalo menos pi medio está abierto en ambos extremos. ¿Bien?
ejemplo, la función y igual a una función cuadrática, x cuadrado, simplemente x cuadrado, ¿tiene extremos? Uno solo, ¿no? Solamente Cero. tiene, solamente podemos decir que tiene extremos, pero no podemos decir, digamos, que tiene ambos extremos. Bien, porque pues, nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de extremos de una función, hay como que dos tipos de extremos, ¿verdad? El que está en la parte de abajo y el que está en la parte de arriba. ¿Ves? Entonces podríamos decir que como este extremo que está en la parte de abajo, podríamos decir que es como que es más pequeñito, ¿verdad? Y este que está en la parte de arriba, podríamos decir que es más grande, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos afirmar que la función y igual a x cuadrado solamente tiene extremo en la parte inferior, es decir, que solamente tiene un extremo pequeño, más pequeñito. Eso tiene un nombre muy bonito, ya le vamos a dar esos nombres. Bien, pero es para que miremos nuestras funciones elementales, ¿no? Hablamos un poquito de memoria, muchas cosas en el cálculo están ahí en las funciones elementales y ustedes ni se toman la molestia de recordarlo. O sea, la función es decir, cuando ya no esa mierda y no hay mucha. Aquí lo que importa es derivar y calcular límite, marico, y ni siquiera derivar sabe. O sea, que no sé qué coño hicieron, ¿bien? Porque ni le pararon bolas a las funciones por estar pendiente de las derivadas, por estar pendiente de los límites. Lo pongo a calcular límite y no calcula límite. No entiendo esta vaina. Volviendo otra vez al asunto. ¿Qué otra función elemental nosotros podríamos asegurar que tiene extremos? Bien sea extremos que tiene extremos en la parte de arriba o que tiene extremos en la parte de abajo. ¿Qué otra función? Que las funciones elementales. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ¿verdad? Claro. Tiene extremo en la parte de abajo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otro? El valor absoluto también tiene extremo en la parte de abajo, ¿ves? Eso es. ¿Qué otra tenemos por eso? La del coseno. ¿Ah? La del coseno. Bueno, coseno y seno ya las tenemos. Tienen extremos tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. La exponencial. No. No, ¿verdad? No, porque el cero no está incluido, ¿verdad que no? Eso es. Muy bien. Pensé que alguien me iba a decir la función exponencial. Pero bien, excelente, ¿ves? Creo que no hay más. Creo que no. ¿Ves? Creo que no hay más. Bien. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, la función entonces si yo agarro la función y igual x cuadrado, y igual x cuadrado, y la derivo, ¿cuánto me da la derivada? 2x. ¿Verdad? Y luego que la derivo, la igualo a 0. Me queda una ecuación. Si yo resuelvo la ecuación, me queda x igual a 0. Interesante. Interesante. O sea que algunos de ustedes, no sé, vamos a hacer esto. Y igual a 0 de x. Y vamos a derivar el seno de x. La derivada del seno me da ¿cuánto? El coseno de x. Y lo igualamos a 0. Cuando lo igualamos a 0, ¿para qué valores de x el coseno vale 0? Pi medio. Pi medio, 3 pi medio, menos pi medio, en todos los múltiplos impares de pi medio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces x igual a pi medio, menos pi medio, 3 pi medio, menos, bueno, vamos a ponerlo así, para no, más o menos pi medio, más o menos 3 pi medio, más o menos 5 pi medio y así. En todos esos valores de pi medio, la derivada me da 0. Bien, vamos a recordar la función, vamos a recordar esta función. ¿Cómo es esta función? La función elemental. Es así. ¿Qué valor es este? 0.
Bien, cero. Ahora vamos a calcular esta otra, vamos a mirar la gráfica de esta otra función, la de seno de x. Bien, es así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué valor es este? Pi medio. ¿Y qué valor es este? 3 pi medio. ¿Ves? Este es menos pi medio. Y este es menos 3 pi medio. ¿Ves? Entonces ustedes podrían pensar algo bien interesante, pienso yo, no sé. Hacer esto, pues lo hace uno pensar que es que justo donde la derivada se hace 0, está el valor de x, es donde la función tiene un extremo. Bien sea en la parte inferior o en la parte superior. Fíjense, calculo la derivada. La derivada se hace 0 en estos valores de x. Y justamente, mira, ¿ves que son? ¿Ves que coincide con los extremos? Bien sea el extremo coincide con el extremo superior o coincide con el extremo inferior. ¿Te das cuenta? Es decir, que uno podría establecer una asociación entre los valores que anulan la derivada, uno podría establecer una asociación entre los valores que anulan la derivada y los extremos de una función. Uno podría decir, mira, si yo quiero hallar los extremos de una función, debería agarrar, calcular la derivada. Y después que yo calcule la derivada, la igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Esos valores de x que me van a dar deberían ser los extremos. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido eso? Sí. Mucho sentido, ¿verdad? Si yo deseo establecer eso como una fórmula, como una propiedad matemática, como una ley matemática, ¿en qué teorema debería basarme? En Rolle, claro. ¿Verdad que debería basarme en Rolle? Porque si se dan cuenta, esos valores que están ahí justamente son los valores de C del teorema de Rolle. Es decir, que el teorema de Rolle me está dando una manera de obtener los extremos de una función. ¿Ven? ¿Cierto? Calcular la derivada, igualarla a 0 y resolver la ecuación. Me está diciendo cómo obtener los extremos. ¿Bien? Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema que yo veo aquí? El valor absoluto. ¿Bien? Claro, porque ¿cómo hacemos con el valor absoluto? Ya va, ¿verdad? Coño, ya va. Ya va. Cierto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con el valor absoluto? Porque ustedes me habían dicho, ¿en qué valor está el extremo de la función valor absoluto? En 0, ¿verdad? Entonces tenemos la función y igual a valor absoluto de x. Pero esto es lo mismo que x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. ¿Y qué fue una de las cosas que ustedes demostraron en cálculo 10? Que no es derivable, ¿verdad? No. En el 0 la función no es derivable porque si calculamos la derivada por la derecha, calculamos la derivada de la función por la derecha en el punto 0, perdón. La derivada de la función en el punto 0 por la derecha. Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que es x menos la imagen que es 0 sobre x, y esto me da 1. Y cuando calculamos la derivada por la izquierda en el 0 de la función, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda la función es menos x, menos la imagen que es 0 sobre x, y esto me da menos 1. ¿Ves? Es decir, que la función no es derivable. Y si no es derivable, ¿me va a salir esta ecuación? No me va a salir esta ecuación. Entonces, ¿cómo se hace allí? ¿Ves? ¿De acuerdo? Entonces está interesante. Y si nosotros vemos la gráfica del valor absoluto, vemos que la gráfica del valor absoluto tiene esto. Entonces podemos ver geométricamente que aquí hay un extremo. ¿Bien?
El cero, en el cero, la función tiene un extremo. ¿Bien? Pero ese cero no lo podemos obtener como la solución de una ecuación. ¿Entienden eso? Ese cero no lo puedo obtener como la solución de una ecuación. Entonces la cosa se pone interesante. ¿Está claro entonces? Bueno, fíjense ustedes una cosa. Esos dos puntos, el cero, este cero, y estos puntos que están aquí, tienen una naturaleza muy diferente a este cero de aquí. ¿Ven que tienen una naturaleza muy diferente? Son de naturaleza totalmente diferente. Estos de aquí que se obtienen como solución de una ecuación a través de la derivada, una ecuación que se formula a través de la derivada, estos valores de x que se obtienen como solución de una ecuación que se formula a través de la derivada o que vienen del teorema de Rolle, también podría ser, estos valores que vienen del teorema de Rolle, estos valores tienen un nombre, se llaman puntos críticos estacionarios. Así se llama, puntos críticos estacionarios. Puntos críticos estacionarios. Así se llama. ¿A qué llamamos entonces un punto crítico estacionario? Un punto crítico estacionario es x sub 0 es un punto crítico estacionario, ¿verdad? Si f' de x sub 0 es igual a 0. Es decir, es un punto que anula la derivada. Punto crítico estacionario son los puntos que anulan la derivada, son los puntos en donde la derivada se hace 0. Ahora bien, estos puntos críticos, este punto que está aquí, que no anula la derivada, que no la hace 0, más ni siquiera es derivable, se llama punto crítico singular. Punto crítico singular. Como, bueno, x sub 0 es un punto crítico singular si la derivada en ese punto x sub 0 no existe. Entonces tenemos dos tipos de puntos críticos. ¿Por qué el nombre de punto crítico? ¿A qué se debe el nombre de punto crítico? Bueno, se le pone ese nombre justamente porque son los puntos en donde la derivada cambia de signo, sí, en donde la derivada cambia de signo. En esos puntos la derivada cambia de signo. Por eso se le llama puntos críticos estacionarios. ¿Bien? Cambia de signo. ¿Bien? Es decir, la derivada, ¿ven? Aquí en este punto, justamente aquí, la derivada es 0. En ese punto x sub 0 la derivada es 0. Después de ese punto, la derivada es negativa. ¿Ves? Es menor que 0. Pero antes de ese punto, la derivada es positiva. Es algo así como que, fíjense ustedes, la función va creciendo, se estaciona y después decrece. Por eso es que se llama punto crítico estacionario. Y el punto crítico singular se debe o se asocia a la idea de que la derivada no está definida. Ustedes van a ver en cálculo que siempre a lo que cuando consiguen un punto que tiene la propiedad que en ese punto la derivada no está definida o no existe, siempre se le llama singular. Siempre. Eso forma parte de las maneras como se escriben las cosas en matemáticas. Bueno, pero entonces tenemos dos tipos de puntos, los singulares y los estacionarios. Ahora vamos a hablar de otra cuestión bien interesante. Fíjense ustedes. Vamos a
Y en esos puntos críticos, en estos dos estacionarios y singulares, la función tiene sus extremos. ¿Se dan cuenta? En esos puntos, tanto críticos como, digo, tanto estacionarios como singulares, en esos puntos la función tiene extremos. Entonces, si yo quiero hallar extremos de una función, si yo quiero saber si una función tiene extremos, yo entonces debería buscar los puntos críticos estacionarios y los puntos críticos singulares. En esos puntos la función va a tener extremos, pero no son los únicos. Fíjense ustedes esto. Bien, ojalá. Bueno, no sé. Fíjense esta función. A, B. ¿Qué propiedades tiene esa función? Es continua, ¿verdad? Es derivable. Creciente. Puede ser creciente. Tiene todas esas propiedades, ¿verdad que sí? Continua, derivable, creciente. Bueno, observen ustedes eso. Si una función es continua, derivable y creciente, y tiene esas tres propiedades, entonces ella tiene extremos. Continua, derivable y creciente tiene extremos. ¿Cuáles son los extremos? A y B. No, esos son los extremos del intervalo. F de F de A y F de B. ¿Ve? Entonces los extremos de esta función son F de A y F de B. O lo que es lo mismo decir, escuchen, la función alcanza sus valores extremos en A y en B. ¿Viste lo que dije? ¿Ve? La función alcanza sus valores extremos en A y en B. Pero eso es solamente cierto si, ¿qué propiedades tiene? F es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Qué otra cosa es? F es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Qué otra cosa es? F es creciente en el intervalo abierto AB. Si una función tiene esas tres propiedades, entonces nosotros podemos decir que esa función tiene extremos y los extremos los alcanza en los extremos del intervalo. ¿Viste? Los extremos de la función se alcanzan en los extremos del intervalo. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Bien? Lo podemos asegurar. Entonces, F, entonces, F tiene extremos, y los extremos se obtienen en los extremos del intervalo. En los extremos del intervalo AB. Claro, si es creciente, evidentemente la imagen de A sería el más pequeño, ¿verdad? Y la imagen de B sería el más grande. ¿Bien? ¿Está claro, no? Ahora, si la función no tiene eso, si no cumple eso, vamos a suponer que es continua. Bien, pero vamos a suponer que no es derivable. Bien, vamos a suponer que es continua. A, B es continua, pero no es derivable. En un punto no es derivable, entonces vamos a suponer que la función hace esto. Falla la derivabilidad. En un punto no es derivable. Sigue teniendo extremos. ¿Sí? Sí, tiene FA y FB. Exacto, sigue siendo F de A y F de B.
pero no son los únicos extremos. Es decir, en f de A y en f de B hay extremos, es verdad, pero no son los únicos. En realidad, ni A, hay uno de ellos dos que no es extremo. Por ejemplo, aquí, mira, ve, FA sería. f de A es esta y f de B es esta. Es decir, ¿cuál de los dos es extremo? ¿F de A o F de B? Es más F de B que es el extremo. ¿Bien? Claro, aquí está. F de B que es el extremo. ¿Y F de A es extremo? No. ¿En dónde estaría el otro extremo? Aquí, ¿verdad? Y ese vamos a decir que es un C. Entonces el extremo estaría en C. Pero fíjense ustedes una cosa. Este C es ¿qué tipo de punto? ¿Singular? Singular, ¿verdad que sí? ¿Y este A es de qué tipo? Digo, perdón, este B es de qué tipo? Extremo del intervalo, ¿ves? Aquí les mostré otro tipo de verdad, que son los extremos del intervalo, ¿verdad? Otro tipo de punto, vamos a llamarlo punto crítico, punto a este vamos a llamarlo punto crítico, extremo del intervalo. Extremo del intervalo. Punto crítico, extremo del intervalo. Entonces, fíjense ustedes que aquí, en este caso, los extremos de la función, oído como lo digo, tienen que escuchar muy bien para que me puedan entender y puedan responder correctamente el examen, bien, y puedan analizar eso bien. Si uno empiezan a escribir una sarta de estupideces ahí, que es lo que provoca meterle candela a esa mierda, bien, para que no se vaya a propagar, eso a mí me parece un virus, eso. Entonces me da miedo incluso abrirlo, yo coño. Entonces, para que lo digan bien. En esta función, los extremos de la función se alcanzan en B y C. B es un extremo del intervalo y C es un punto singular. ¿Está claro eso? Ahora, hay una propiedad bien interesante que tiene esta función y esta función, que no la mencioné, sumamente interesante. F es acotada. Y aquí la función es acotada. Sí. F es acotada. Vamos a suponer que la función sigue siendo continua. Bien, sigue siendo continua. Por ejemplo, así. Vamos a poner aquí A, B. La función sigue siendo continua, pero AC. B es continua y es derivable, ¿verdad? Es continua y es derivable. Entonces la función viene y hace así. Los extremos de la función, ¿en dónde se obtienen? B será un extremo. En B se obtiene un extremo. Sí, ¿verdad? F de B es un extremo. ¿Y F de A será un extremo? No, F de A no es un extremo. Pero un extremo, aquí se obtiene un extremo en este punto. Se sube, aquí se obtiene un extremo. Bien. Una buena pregunta, ¿verdad que sí? Ahí se obtiene un extremo. Bien. Y aquí se obtiene un extremo. Ok. Profe, pero ya va. Profe, pero usted había dicho que este no era un extremo. Si este no es un extremo, que los únicos extremos son estos dos, ¿verdad? F de B y F de C son los que son extremos. Porque aquí me salta la duda. Yo tengo claro que F de B es un extremo.
Tengo claro que f de a no lo es. En todo caso, profe, lo que me queda claro es que f de C2 sí es un extremo, ¿verdad? F de C2 sí lo es, pero me queda la duda con f de C1. F de C1. ¿Qué pasa con f de C1? Ah, bueno, entonces aquí es donde empezamos. No, necesitamos incluir un nuevo concepto, bien, que no lo hemos mencionado. Los extremos pueden ser de dos tipos. Ah, ¿cómo así? Claro, pueden ser extremos absolutos o relativos. Los extremos que ustedes ven en la función seno de x y coseno de x son absolutos. ¿Por qué son absolutos? Porque el menor es el más pequeño de todos y el mayor es el más grande de todos. ¿Entienden eso? Igualmente aquí, cuando yo dije que este era un extremo, este es un extremo absoluto, porque este es el más pequeño de todos. Cuando yo, bueno, ya este está bien. Cuando yo lo digo aquí, este es un extremo absoluto. Y aquí, cuando yo digo este f de a y este f de b, son extremos de qué tipo? Absolutos. Pero cuando yo digo acá, este f de b y este f de c son extremos absolutos. ¿Bien? ¿Está claro eso? Y ahora aquí, este f de c sub 2 y f de b son extremos absolutos. Entonces, ¿qué será f de c sub 1? Un extremo relativo. ¿Por qué es relativo? Ah, por esto. Fíjense. Agarro un pequeño intervalo alrededor de este C. En este pequeño intervalo, en ese pequeño intervalo donde tengo a C1 centrado, allí en ese pequeño intervalo es un extremo absoluto. ¿Se dan cuenta? ¿Ven aquí? En este pequeño intervalo, es intervalo donde tengo a C1 como centro del intervalo, allí ese C1 es un extremo absoluto. Cuando me alejo es relativo. ¿Bien? ¿Está claro entonces? ¿Bien? Entonces aquí lo podemos ver. Pero para no confundirnos esto, cuando nosotros limitamos el extremo a un pequeño intervalo alrededor del punto, a ese extremo lo llamamos relativo. Entonces, este en C sub 1, en x igual a C sub 1, la función tiene un extremo relativo. O también se le llama relativo o local. También se le dice local. Relativo o local. O sea que los extremos relativos siempre son intervalos. No, los extremos relativos son extremos dentro, digamos, son extremos en un pequeño entorno alrededor del punto crítico. Los extremos relativos son extremos en un pequeño entorno alrededor del punto crítico. En un pequeño entorno, en un pequeño intervalo alrededor del punto crítico. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me siguen, no? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar extremos de una función, debo establecer una estrategia para que no se me escape ningún extremo. O sea que yo estoy seguro que estoy calculando todos los extremos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál será la estrategia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál debería ser la estrategia? ¿Cuál debería ser el primer paso para yo, si a mí me dan una función y dicen, estudia los extremos de esta función? ¿Cuál debería ser el primer paso que yo debería hacer? Derivar. No. Ver la continuidad. Primero que está acotada, ¿no? Porque si no- Exacto. Primero hay que ver si la función está definida en un intervalo cerrado. Sí, porque si usted me pide, por ejemplo, el seno es infinito. Por eso. Hay que ver, exacto. Primero hay que ver el dominio en el cual
está definida la función. Bien, tenemos que ver eso primero. Estudia, encuentra los extremos de esta función. Yo miro la función, en qué dominio está definida la función. No el dominio natural de la función. ¿Está claro eso, no? Porque es muy diferente el dominio natural de la función y el dominio con el cual se define la función. Ay, profe, ahora sí me volvió de mierda aquí, pues. Claro, el dominio natural es el dominio con el que nace la función. Cuando la función nace con un dominio. ¿Ves? Viene con ella, así usted no lo quiera. ¿Cuál es el dominio natural de x cuadrado? Todos los reales, claro, ese es el dominio natural de ella. Ella nace con ese dominio. Pero yo puedo decir la función x cuadrado definida en el intervalo 0, 5. ¿Qué dominio es ese entonces? Acotado. Ese es el dominio con el que yo defino a la función. ¿Ves? Claro, ese no es el dominio natural. Ese es un dominio con el que yo digo, esta función la voy a definir en este dominio, no el dominio natural, en este dominio. Si yo no te doy el dominio en donde se define la función, ¿qué debes asumir tú? Que está definida sobre su dominio natural. Claro. Siempre que no se diga lo contrario, la función siempre está definida en su dominio natural. Siempre que no se diga lo contrario. Yo digo, no, la función y igual a x cuadrado. Usted dice, ah, bueno, no me está diciendo dominio, no. El dominio es todo lo real. Listo, ya está. ¿Ven? Siempre que no se diga lo contrario, el dominio siempre se asume que es el dominio natural de la función. Y ese dominio natural es que usted se sabe de memoria, que usted aprendió en cálculo 10, porque no vamos a poner aquí, ay Dios mío, ¿cuál será ese natural, Dios mío? Eso ya lo sabemos. Entonces, primer paso, ve cómo está definida la función con relación a su dominio. Si es el dominio natural o si tiene un dominio definido. Ese es el primer paso. ¿Por qué es importante el primer paso que sea ese? Claro, porque si el dominio es todos los reales, vamos a buscar puntos críticos como extremos del intervalo. No. Obvio. No tiene sentido, ¿verdad? Si el dominio es todos los reales, no vamos a buscar puntos críticos como extremos del intervalo. No tiene sentido porque el dominio es todos los reales, ¿ves? Entonces, si el dominio es todos los reales, tiene sentido que hablemos de extremos absolutos. No tiene sentido hablar de extremos absolutos. ¿Cómo voy a estar seguro si el extremo que estoy calculando es el más grande o el más pequeño? ¿Cómo sé yo? Y el extremo más grande se llama máximo y el extremo más pequeño se llama mínimo. ¿Cómo sé yo que estoy calculando el máximo y el mínimo? No lo sé. ¿Bien? A menos que yo conozca la gráfica de la función, ¿verdad? Si yo conozco la gráfica de la función, estoy seguro, por ejemplo, el dominio de este es ¿cuál? Todos los reales. Y en el 0 sé que hay un extremo. Y sé que es mínimo. ¿Puedo decir que es absoluto? Obvio, lo estoy viendo, ¿verdad que sí? Si no, lo más chiquito. Claro, que es absoluto, el más pequeñito de todo. Pero si yo no tengo la gráfica, ¿no? Porque yo podría agarrar y encontrar, estudiar el dominio, ¿ves? Entonces el dominio es todos los reales. Pero la gráfica vamos a suponer que hace así. Me va a dar este, ¿verdad que sí? Y me va a dar este. ¿Verdad que me van a dar estos dos? Bien. Este es un extremo, sí, mínimo. Y este es un extremo, sí, máximo. Pero ¿puedo decir que es absoluto este máximo? No, porque mira, pues aquí hay valores más grandes. Yo puedo decir que este es mínimo absoluto. No, mira, aquí hay valores más pequeños. Entonces, lo único que yo puedo asegurar cuando el dominio es todos los reales, cuando la función está definida sobre toda la recta, lo mínimo que yo puedo asegurar es que son extremos relativos. Yo quiero saber si son absolutos. Agarro GeoGebra y la dibujo. Listo. Voy a dibujar esta mierda. Ajá, a ver, ya encontré. Son absolutos, que arrecho, listo, ya está. No tenemos otra manera de darnos cuenta de eso. ¿Ves? ¿Está claro entonces? Bueno. Primero entonces, ver cómo está definida la función. Segundo,
vamos entonces a calcular la derivada. Ahora sí vamos a calcular la derivada. ¿Bien? Y cuando calculamos la derivada, ¿qué voy a buscar? Los estacionarios, y también voy a buscar Los singulares. los singulares. Porque los singulares son los puntos donde la derivada no existe. Los estacionarios son los puntos donde la derivada se hace cero. Entonces voy a buscar los dos. Los dos los busco con la derivada. ¿Ven? El paso anterior me dice si voy a considerar o no los extremos del intervalo como puntos críticos. El paso anterior. ¿Bien? Ahora, ya yo sé, fíjense ustedes, ya yo sé si la función tiene o no extremos. ¿Bien? A ver, ¿por qué? Bueno, porque si yo agarro la derivada, la función, ¿verdad? La derivo, ¡guau! Me da una expresión así monstruosa. ¡Guau! Me queda una mierda rechísima, ¿verdad? Listo, ya tengo la derivada. Bien. Vamos a igualar esa mierda a cero. Cha, la igualamos a cero. Y empiezo a resolver. Chale bola. Por allá conseguí x igual a 0, x igual a 2, por ejemplo. ¿Qué son esos 0 y ese 2? Puntos Punto críticos crítico. estacionarios. ¿Puedo asegurar que es máximo? ¿Puedo asegurar que es mínimo? No sé. A menos que agarre GeoGebra, ¿verdad? Y lo dibuje. Gráficamente lo Claro, lo puedo ver, por supuesto. Claro, y así yo sé si la estoy haciendo bien, ¿verdad? Porque si me da x igual a 0 y x igual a 2, en 0 y en 2 debería estar pasando algo así, ¿verdad? Claro, ¿ves? Claro. Bueno, podría ser 0 así o podría ser así, no lo sé. En 2 podría ser así o podría ser así, no lo sé. ¿Ves? Pero sé que allí, en 0 y en 2, está pasando eso. Entonces ya, listo, ya resolví, x igual a 0 y x igual a 2. Bien. Sí, ahora voy a mirar en dónde la derivada no existe. ¿Y cómo me doy cuenta con él? ¿Cómo me doy cuenta cuáles son los puntos donde la derivada no existe? Con el dominio de la derivada. Con el dominio de la derivada. Entonces yo vengo y veo el dominio de la derivada. El dominio de la derivada es todos los reales menos el 1 y el 4. Listo. Tengo los otros dos puntos críticos. ¿Quiénes son? 1 y 4. ¿Cuántos puntos críticos encontré entonces? 4 puntos críticos. El 0, el 4, el 1 y el otro que ya no me acuerdo qué coño dije. ¿Verdad? El 2. Ok. ¿Ven? Tengo todos esos puntos críticos. Ya está. ¿Ven? Solo que unos son puntos críticos estacionarios y otros son puntos críticos singulares. Ahora, ¿cómo podría ser el gráfico de los puntos críticos singulares? Así, curvitas así. No. No, ¿verdad? ¿Cómo deberían ser? Como picos, ¿verdad? Tenemos que imaginármelo como un pico. Pero yo no sé, podría ser así, podría ser así o podría ser así. Porque podría ser así, máximo, o podría ser así, mínimo. ¿Viste? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero por lo menos sé que eso está pasando. Algo de eso está pasando. Y eso me lo dice esa estrategia. Paso 1, ver cómo está definida la función. Paso 2, igualar a 0 para buscar los puntos críticos estacionarios. Paso 3, calcular el dominio y la derivada para saber si tiene puntos críticos singulares. ¿Listo? Ajá, ¿qué viene después? Saber cuál es máximo y cuál es mínimo. Eso es lo que viene después. Bien, y yo estaba apurado, ¿no? Yo dije, vete, debe que me faltan 10 minutos. Pues, puta, pero si terminan antes, chamo, media hora antes. Sí, también me trae. Yo dije, venga, coño, ya sé que ya estaba apurado yo aquí, no me da chance, no joda. Nah, chamo, qué bola. Pero bueno. Ajá. Entonces vamos a aplicar la estrategia, pues. Vamos a aplicar esa estrategia. Por lo menos para saber en dónde están los extremos. Bueno, perfecto, se me escapaba un detalle. Vamos a suponer que usted agarra igual a 0 la derivada, ¿verdad? Le dice, no joda, está listo, ya calculé la derivada. Aquí está, esta mierda y debe estar bien, ¿no? Porque si la caga haciendo esa vaina, listo. ¿Verdad? Tú calculas, tengo lista la derivada. Voy a igualar a 0, te pones a resolver eso. Y resulta que no tiene solución. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Resulta que no tiene solución. Resulta que la derivada, cuando lo igualas a 0,
no tiene solución. Es decir, que la derivada no se hace cero, no se anula. ¿Ves? ¿De acuerdo? Eso puede pasar. Tú dices, bueno, perfecto, la derivada no se anula. Bueno, vamos a calcular el dominio de la derivada. Guay, calcula el dominio y resulta que el dominio de la derivada es todo lo real. Vaya, ¿hay puntos críticos estacionarios? No. ¿Hay puntos críticos singulares? No. El dominio de la función es todos los reales. ¿Qué pasó aquí, profe? Simplemente, eso es lo que puede estar pasando, que la función es siempre creciente o la función es siempre decreciente. ¿Y qué te dice si la función es siempre creciente o decreciente? ¿Qué valor te dice eso? ¿Qué te dice? Mira, la función es siempre creciente. ¿El signo de quién? De la derivada. Regresemos a cálculo 10. Regresemos a cálculo 10. Regresemos al problema que ustedes resolvían en cálculo 10 cuando estudiaban inecuaciones. Cuando ustedes resolvían una inecuación, que estaban investigando? ¿El signo de quién? De la expresión algebraica, ¿verdad, María? ¿Verdad que era eso? El signo de la expresión algebraica. ¿Qué pasa cuando una expresión algebraica en cálculo 10 no tenía raíces? ¿Qué pasa con esa expresión algebraica? Cuando uno estaba en cálculo 10 y uno tenía una expresión algebraica, uno le decía igual a 0 y resulta que no tiene solución, es decir, no tiene raíces. ¿Qué pasa con la expresión algebraica? ¿Qué decíamos? Que no cambia de signo, exactamente. Entonces la expresión algebraica o siempre es positiva o siempre es negativa. Ahora quitemos expresión algebraica y coloquemos derivada. Quitemos expresión y pongamos derivada. Es la misma joda. Si usted agarra la derivada y la iguala a 0, es como decir resolver una ecuación. Si esa ecuación no tiene solución, quiere decir que no tiene raíces. Entonces, ¿qué pasa con la derivada? O es siempre positiva o es siempre negativa. ¿Ves? ¿Qué interpretación tiene el signo de la derivada con la función? Simple, si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Claro. Profe, pero si tiene puntos críticos, cambia de signo, claro, bueno, no es que, vamos a suponer, aquí está un punto crítico, es creciente, se estaciona y después es decreciente. ¿Cambia o no cambia de signo la derivada? Sí, así también lo acaba de definir usted. Exactamente, claro, por eso. ¿Ves? La derivada cambia de signo. Cuando hay puntos críticos singulares y estacionarios, la derivada cambia de signo. Cuando hay puntos críticos singulares y estacionarios, la derivada cambia de signo. ¿Ves? Ahora, si no hay puntos críticos, ni singulares ni estacionarios, ¿la derivada cambia de signo? No. Y si la derivada no cambia de signo, ¿podrían haber extremos? No, imposible, porque esa bicha va subiendo, chamo. ¿Qué coño extremo vamos a encontrar? O va bajando así, va bajando así. ¿Qué extremo vamos a encontrar ahí? Ninguno, a menos que esté definida en un intervalo AB. Porque si está definido en un intervalo AB, los extremos van a ser justamente en los extremos del intervalo. Claro. Es eso. Simple. Por ejemplo, aquí, si nosotros analizamos el signo de esta derivada, ¿qué deberíamos encontrar como es el signo de esta derivada? Positiva. Positiva. Eso es lo que queríamos encontrar. Esa función tiene derivada positiva siempre. En ese intervalo, por supuesto. Bien, porque no se fuera de ahí, a lo mejor voltea. Pero es eso. Entonces ya encontramos una manera de saber, si es cómo determinar si en esos
en esos puntos críticos tenemos un máximo, un mínimo. ¿Verdad que lo encontramos? Estudiando el signo de la derivada. Es decir, resolviendo una inecuación. Resolviendo una inecuación, como las inecuaciones que ustedes estudian en cálculo 10. Es igualito, idéntico. Como ustedes aprobaron cálculo 10, me imagino que se van a resolver inecuaciones. Entonces, bueno, está listo, no hay más nada que hacer. ¿Bien? Entonces, le agregamos un paso más a nuestro problema. ¿Bien? ¿Cuáles son los pasos entonces? El primero es investigar o ver de qué manera está definida la función con relación a su dominio. Segundo, calcular la derivada, igualarla a cero para buscar los puntos críticos estacionarios. Tercero, ver el dominio de la derivada para buscar los puntos críticos singulares. Y cuarto, investigar el signo de la derivada para saber si hay máximos o mínimos. Ahí está, esa es la estrategia. De esa manera, ningún punto crítico se nos escapa y podemos encontrar todos los extremos de una función. Todo. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí sí no me puedo inventar porque si no, entonces la derivada me dan ecuaciones muy extrañas. Yo se necesito